Estaba mirando la pantalla de mi computadora cuando ella entró en la habitación. Ella había estado llegando tarde a casa del trabajo durante mucho tiempo. Hoy fue diferente. Eran casi las 10. Los niños y yo ya habíamos cenado y hecho sus deberes. Ya llevaban casi una hora en la cama. Ni siquiera habían preguntado por mamá o por qué no estaba en casa. Esto había sucedido recientemente y me estaba poniendo triste. Había pasado la última hora analizando nuestras finanzas. Las cosas se han deteriorado dramáticamente en los últimos 2 años. Nuestros ingresos habían disminuido significativamente, pero mi esposa no se dio cuenta. Ella seguía gastando dinero libremente, como si no nos importara. Acabo de terminar de pagar la última de las facturas. Podríamos sobrevivir un par de meses más. También estaba revisando mi plan de vida. Puede que haya cometido un error. Durante los últimos 2 años, he estado mirando una bomba de tiempo, preguntándome si alguna vez explotaría. Siempre supuse que algún día lo haría, pero ahora comenzaba a dudarlo. No sé cuánto tiempo estuvo allí mirándome. Últimamente, había estado inmerso en mis propios pensamientos cada vez más a menudo. La pérdida de tiempo fue un subproducto. Finalmente, cruzando los brazos y con una expresión de desprecio demasiado familiar en su rostro, habló: Michael, quiero el divorcio. No sé cómo me sentí en ese momento. Mi espíritu estaba tan abrumado por la duda y el odio a mí mismo que estaba casi insensible a las nuevas emociones. Realmente no fue tan gracioso, pero aún así traté de reprimir una risa. Mi esposa, con quien había vivido durante 17 años, acababa de decirme que se acababa lo nuestro, que todo lo que habíamos construido juntos finalmente sería destruido. Hacía mucho tiempo que no sentía ese tipo de emoción, y casi me hace sonreír. Alivio. La miré fijamente por un momento, permitiéndome ser transportado de regreso a nuestros tiempos felices por última vez. Luego volví a la realidad. Vale, era mejor programador que gerente. Desafortunadamente, los programadores son promovidos a gerentes de proyecto, luego a gerentes de departamento y luego a la alta gerencia. Así es como terminé como gerente senior de desarrollo de productos. Era solo un título elegante para un vendedor. De hecho, en ese momento, yo era el más calificado para el puesto. Prácticamente sin ayuda creé nuestra línea de productos estrella. Lo nutrí en su infancia, ayudándolo a evolucionar a través de 6 actualizaciones consecutivas. Conocía nuestro producto mejor que nadie. Cuando los clientes tenían preguntas, yo tenía respuestas. Cuando nuestros empleados tenían problemas, sabía cómo solucionarlos. Agregué a eso un nuevo corte de pelo y un traje caro, y definitivamente me veía apropiado. El aumento de salario y beneficios que vino con mi ascenso no sirvieron de nada. Diría que estaba mayormente contento con mi trabajo, pero me encantaba programar y realmente lo extrañaba. En mi posición no tuve la oportunidad de hacerlo. Hubo demasiadas reuniones y llamadas telefónicas para permitirme el lujo de volver a las líneas de código. Me vi obligado a ver a un nuevo grupo de jóvenes de ojos salvajes tratando de superarse unos a otros con sus últimos desarrollos. No voy a mentir, ser el jefe valió la pena. Pero siempre deseé que la descripción de mi trabajo fuera un poco diferente. Ser despedido de Chicago Technology Solutions no fue una sorpresa. Si hubiera sido responsable de mí mismo, habría hecho exactamente lo mismo. Asistí a reuniones de manera intermitente en el mejor de los casos y incumplí los plazos con demasiada frecuencia. No intenté que me despidieran en ese momento, pero realmente no intenté mantener mi trabajo en CTS. Estuve deprimido durante mucho tiempo. Me tomó casi 3 meses salir de mi estado depresivo inicial y tratar de seguir adelante. Pero incluso eso resultó ser un fracaso miserable. Me tomó otro mes encontrar una salida a la situación en la que me encontraba. Al menos una. Con la que pudiera vivir. Creo que habría perdido la cabeza si no tuviera hijos.
Tenían una rutina impecable que me ayudó a volver a encarrilar mi vida de manera positiva. Desayuno, escuela, mediodía, siesta por la tarde, merienda, tarea, cena, hora de acostarse. Desayuno, escuela, mediodía, merienda, tarea, cena, cama. Ese fue mi mantra y me ayudó a encontrar mi camino. Me lancé de cabeza a mi trabajo para ser un papá que se quedaba en casa. Asumí todas las responsabilidades en la casa y en el taxi. Los niños realmente disfrutaron de mi presencia en la casa. Me hizo darme cuenta de que tenía algún valor. No era completamente inútil. Si mi esposa sintió este cambio en nuestra dinámica familiar, nunca habló de ello. Estoy segura de que ella ni siquiera lo notó. Conocí a Jennifer Riley en una fiesta de fraternidad. Casi había decidido no ir. Me uní a una fraternidad por las puertas que abriría después de graduarme. No asistir a fiestas mientras estaba en la escuela. Pensé que necesitaría toda la ayuda que pudiera obtener. Mis calificaciones fueron excelentes, así que eso no fue una preocupación. Sin embargo, todo lo demás de mí era normal. Altura, peso, apariencia, personalidad promedio. Mi nombre, Michael, fue el más popular entre 1961 y 1988. Totalmente promedio. Honestamente, cuando estaba lejos de la computadora, no había nada tan único en mí saliendo. Tuve algunas relaciones. Bueno, no tantos. Incluso en mi último año de universidad logré mantener la calma bastante bien. Hasta que conocí a Jennifer Riley. Jennifer era casi tan normal como yo. Me di cuenta de que la mujer promedio se veía mucho mejor. Ella estaba un poco retraída. La observé durante bastante tiempo antes de reunir el coraje para hablar con ella. Nuestra primera reunión fue breve y tranquila, pero se hizo el conocimiento. Durante las siguientes semanas nos reunimos para tomar un café y estudiamos juntos en la biblioteca. Antes de nuestra primera cita real, socializamos durante casi 2 meses. A partir de ese momento, fue el momento más fantástico de mi vida. 15 años de felicidad. Nuestro noviazgo fue corto y nuestro compromiso aún más corto. Poco después de graduarnos, nos casamos y nos instalamos en nuestro primer apartamento en Chicago. Viajamos en el mismo tren por la mañana y por la noche hacia y desde nuestro primer trabajo. Apenas estábamos llegando a fin de mes, pero estábamos juntos. Teníamos casi todo en común. Historias familiares, experiencias de citas, intereses y metas comunes. Donde no coincidimos, coincidimos. Si fallaba en algo, Jennifer lo hacía por su cuenta. Si ella tenía un defecto, se convertía en uno de mis puntos fuertes. Era mejor administrando nuestras finanzas conjuntas. Jennifer manejaba mejor nuestros horarios sociales y familiares. Trabajamos juntos y nuestras vidas rápidamente comenzaron a mejorar. En los próximos años, ambos fuimos promovidos varias veces. Nuestro círculo de amigos se expandió significativamente. Pudimos ahorrar dinero para comprar nuestra primera casa mientras viajábamos y nos divertíamos. Nuestra relación progresó lentamente. La primera duró hasta la noche de nuestro compromiso. Jennifer renunció a su trabajo después de 8 años. Cuando nació nuestro hijo Jacob. Poco más de un año después, llegó nuestra hija Emily. Sí, lo sé. Sus nombres eran los más populares cuando nacieron. Era una especie de tradición familiar. Compramos una casa de 3 habitaciones en los suburbios que tenía espacio para un perro. Compramos un sedán familiar y una minivan. En general, nuestras vidas estaban funcionando bastante bien. 2 niños, una mascota, una casa y 2 coches. Una vida perfectamente ordinaria. No pensé que pudiera ser más feliz. Estaba equivocado. Mi ascenso a gerente llegó poco después del primer cumpleaños de Emily. Después de eso, sentí que había sido recompensado durante años por ser ignorado como uno de los promedio y no quejarme.
Como dije, mi nuevo cheque de pago no era nada despreciable. Nosotros tampoco. Tenía un horario flexible, trabajaba desde casa la mayor parte del día, viajaba a la oficina para reunirme con el personal y la gerencia. Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad. Creo que eso es cierto. Pero lo que puede comprar es ropa y aseo elegantes, mejor atención médica, una casa nueva en un vecindario mejor y confianza en sí mismo. Pasé de ser promedio a estar ligeramente por encima del promedio. Mi esposa pasó de ser promedio, a quien pensé que era hermosa, a estar ligeramente por encima del promedio, a quien pensé que era malditamente hermosa. Nuestra vida, que siempre pensé que era buena, pasó a un nuevo nivel. Comenzamos a viajar más, a pasar tiempo con nuestros hijos, a ahorrar más y más dinero para la jubilación. Cuando Emily fue a la escuela primaria, Jennifer decidió que quería volver a trabajar a tiempo parcial. Rápidamente encontró un trabajo en una nueva empresa de marketing que pensó que disfrutaría. Ella se dirigía a la oficina cuando llevaba a los niños a la escuela. Su jornada laboral terminaba cuando llegaba el momento de recoger a los niños. Esa fue la guinda del pastel. No necesitábamos su cheque de pago y pudimos ahorrarlo. Proyecté que para cuando los niños se graduaran de la universidad, podríamos jubilarnos y vivir muy cómodamente. Descubrí que mi esposa me estaba engañando, casualmente 3 meses antes de nuestro 15 aniversario de bodas. Era mi cumpleaños. De hecho, encontré la prueba 2 días antes de mi cumpleaños. Simplemente no lo sabía. Me llevó unas semanas armarlo. Había pasado por alto el hecho de que mi esposa quería asumir un papel más activo en su nuevo trabajo. Significaba que ella trabajaría unas horas más a la semana y yo tendría que recoger a los niños de la escuela. Pero no afectó mi horario de ninguna manera y eso me alegró. Cuando después de unos 3 meses, noté que a menudo se distraía, le pregunté al respecto. Ella respondió que estaba tratando de encontrarse en la oficina y estaba un poco estresada. Decidí encargarme de más tareas en la casa para aliviarle un poco de estrés. Cuando nuestras vidas fueron cuesta abajo, hablamos de ello. Dijo que se estaba haciendo mayor y que ya no necesitaba festejar como un conejo. Durante unas semanas, nuestras vidas se animaron, pero luego volvieron a ir cuesta abajo. Dudé en aborde el tema nuevamente por temor a una discusión. Estaba casi al límite de mi ingenio cuando descubrí el presente. El clima se había enfriado considerablemente y estaba buscando uno de mis suéteres. Me había hecho cargo de las tareas de lavandería y más de una vez me confundí sobre en qué armario debería estar la ropa. Estaba revisando los suéteres en el estante de su armario cuando lo vi detrás de unas viejas cajas de zapatos. Era difícil pasarlo por alto. La caja rosa y la cinta blanca de la tienda de lencería eran inconfundibles. La postal dirigida a Amado me cautivó. Una pequeña guerra de pensamientos estalló en mi cabeza por un momento. ¿Debería mirarlo o esperar? Decidí mirarlo. No estaba segura de poder esperar hasta mi cumpleaños. Por favor, disculpe el envoltorio. Llegó este regalo. Puedes desenvolver el verdadero regalo en tu cumpleaños cuando me ponga lo que hay en la caja. Con amor, Jennifer. Durante las siguientes 48 horas, intensificé mi juego. Me aseguré de recibirla en la puerta con flores, darle un masaje en los pies y cocinar su cena favorita. Su reacción no fue la que esperaba. Era como si el cobertizo tolerara mis caricias. En mi cumpleaños, me aseguré de que los niños terminaran sus tareas temprano. No quería que ningún problema interfiriera con mi presentación. Me sorprendió un poco cuando Jennifer llegó tarde a casa del trabajo. Estaba aún más confundido cuando ella me preguntó qué cenaría, pero estaba dispuesto a seguir el juego para sorprenderla. Dije que saldríamos a comer pizza. Los niños asintieron con aprobación y salimos a la carretera. Michael charló con la camarera y justo antes de irnos, los camareros me desearon un feliz cumpleaños. Pensé que veía sorpresa en los ojos de mi esposa, pero ella se recuperó rápidamente.
Te traeré un regalo más tarde, Michael, dijo sonriendo. El viaje a casa fue estresante para mí. Casi tengo un accidente automovilístico. Los 15 minutos esperando a que los niños se prepararan para acostarse fueron brutales y los 15 minutos cuando se quedaron dormidos fueron insoportables. Afortunadamente, Jennifer regresó de un viaje de emergencia a la tienda a buscar leche poco después de quedarse dormida. Cuando llegué a la puerta del dormitorio, Jennifer no estaba en la habitación. Me senté en la cama. Unos minutos más tarde salió del baño con un camisón de franela, sin maquillaje en la cara y el cabello recogido en una cola de caballo. En ese momento comenzaba a frustrarme con los juegos. ¿Cuándo recibiría mi regalo? Se metió en la cama y se metió debajo de las sábanas. Se levantó para apagar la lámpara del dormitorio, pero se detuvo. Oh, casi lo olvido. Abrió el cajón de la mesita de noche y sacó una pequeña caja cuadrada envuelta en el colorido papel globo que usó en la última fiesta de cumpleaños de Michael y me la tendió. Feliz cumpleaños, cariño. Ese fue el final. Se dio la vuelta sobre su espalda, apagó la luz y se durmió. Estaba demasiado sorprendida como para siquiera abrir su regalo. Al día siguiente caí en una depresión. Repetí los eventos de ese día una y otra vez en mi cabeza y no pude entender qué había hecho que obviamente había arruinado nuestra velada. Estaba completamente perdido. Durante casi 2 semanas me había revolcado en mi propia desesperación. El maldito regalo prácticamente me estaba iluminando con una luz rosada, anunciando mi fracaso. He oído todo lo que el marido es el último en saberlo y así sucesivamente. Tengo que admitir honestamente que realmente estaba en la oscuridad. La idea de que Jennifer me engañara era tan extraña que ni siquiera había considerado la posibilidad. Pero fue lo primero que me vino a la mente cuando llamó a casa 13 días después de mi cumpleaños para avisarme que Chet llegaría tarde a casa. Es el cumpleaños número 30 de Alan y el personal saldrá a celebrarlo. Podría llegar tarde. No recuerdo que le respondí mientras caminaba hacia el armario de mi habitación, pero sí recuerdo mirar el espacio vacío donde una vez estuvo mi regalo. También recuerdo el horrible dolor en el pecho y los vómitos en el baño durante más tiempo del que me importa admitir. Pensé que podría tener un ataque cardíaco y por unos momentos esperé que fuera cierto y que muriera pronto. Alan Henderson era el jefe de Jennifer, un ejecutivo publicitario astuto y desaliñado que era unos años menor que Jennifer y que yo. Solo lo conocí una vez, pero recuerdo que no me gustaba mucho, principalmente porque parecía muy poco sincero cuando hablaba. Fue Emily quien me hizo entrar en razón. ¿Estás bien, papá? Pasaron unos segundos antes de que mi mirada se enfocara en mi hija, que se cernía sobre mí al borde de las lágrimas. Estoy bien, cariño. Papá acaba de comer algo que no le gustó a su estómago. Saldré en un minuto. Solo necesito limpiarme. Eventualmente logré salir del baño, aunque no recuerdo mucho después de eso. Solo recuerdo agarrar mi botella polvorienta de whisky escocés. A juzgar por el dolor de cabeza a la mañana siguiente, me di cuenta de que había tomado unas copas. No tenía idea de cuando Jennifer llegó a casa. Cuando la pillé en la cocina alimentando a los niños esa mañana, no parecía que hubiera pasado nada inusual. Ella solo estaba haciendo sus asuntos habituales. Fue solo el ligero escalofrío que vi en su rostro cuando se sentó a comer lo que mató los restos de amor en mí. Fue muy sutil, pero muy cierto. Ojalá pudiera escribir sobre cómo enfrenté a mi esposa infiel, pero no lo hice, simplemente estaba devastado. Era todo lo que podía hacer para moverme. Y durante semanas no mejoré. Era como un zombi. Cada día que me daba cuenta de que mi esposa estaba sentada en casa sin preocupaciones, empeoraba cada vez más. Sentí que había tocado fondo. No fue hasta mi 15 aniversario de bodas que me sacudí y decidí actuar. Probablemente no habría hecho nada. Estaba siendo un cobarde. Eso lo sabía. Ojalá pudiera decir que estaba en shock.
probablemente haya cierta terminología psicológica técnica en mi comportamiento. Si mi padre estuviera vivo, simplemente diría que estaba actuando como un cobarde y que tendría razón. No fue hasta que mi esposa anunció que tenía que ir a una conferencia de trabajo que la niebla se disipó de mis pensamientos. Ella se habría ido durante nuestro aniversario. No sé por qué eso me importaba. Fue solo otro nivel de falta de respeto. Pero me dolió. Sobre todo porque ella no había dejado en claro de ninguna manera que siquiera supiera de la cita. Después de beberme hasta el olvido la noche de nuestro aniversario, me desperté enojado. Había llegado a mi límite. Llamé a mi abogado y concerté una cita. Iba a terminar con esta farsa. Estaba segura de que mi vida no podía empeorar. Estaba equivocado. El estado de ánimo con el que entré a la oficina del abogado fue reemplazado por una incredulidad aplastante. Sabía que el divorcio podría ser difícil. Pensé que la infidelidad de mi esposa funcionaría a mi favor. En cambio, el abogado estaba haciendo hoyo tras hoyo en mi caso. No tenía ninguna evidencia de adulterio. Si tuviera pruebas, no habría importado. Mi esposa habría tenido derecho a una división 50/50 de nuestros activos. No tenía pruebas de que mi esposa fuera una mala paternidad. La custodia compartida hubiera sido la mejor esperanza. La diferencia de ingresos también jugó a favor de mi esposa. Habría pagado manutención conyugal y pensión alimenticia. Mi esposa probablemente habría obtenido la custodia primaria y el derecho a quedarse en la casa en beneficio de los niños. Mi esposa era una puta infiel y yo un bufón infiel. Pasé de la depresión a la confusión. Mi puta incluso me preguntó al respecto unas semanas después. ¿Realmente no te ves bien, Michael? ¿Algo te molesta? No, cariño. Al menos ella fingió que le importaba. Y yo estaba vagando por la vida. Luego me despidieron. No lo sabía en ese momento, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Fueron las noticias de la noche las que me dieron un rayo de esperanza. Vi una historia deprimente tras otra y parecían encajar bastante bien con mi estado de ánimo. Pero entonces sucedió esto. Un empleador importante en la costa este quebró. Los exempleados luchaban por recibir sus últimos cheques de pago y estaban preocupados por sus pensiones. Me parecía que algunas personas podrían estar en una posición peor que yo. Entonces la cabeza parlante reapareció en la pantalla con su análisis. Los empleados probablemente ganarán una demanda contra su antiguo empleador. Pero no importará. No quedará nada. Todo el dinero se ha ido. No me llevó mucho tiempo conectar los puntos y formar los conceptos básicos del plan. Mi esposa no podía soportar lo que no estaba allí. No tendríamos nada, así que no compartiríamos nada. Por supuesto, al hacerlo, me estaba terminando. Pero ya iba a perder la mitad. Entonces, ¿realmente me importaba el resto? Mi plan comenzó bastante simple. Estaba desempleada y no iba a buscar trabajo. Iba a gastar nuestros ahorros hasta que no quedara nada. Es cierto que fue una idea imprudente. Ni siquiera pensé que funcionaría, pero era algo a lo que podía aferrarme. 2 años era mucho tiempo. Estaba terriblemente aburrido cuando estaba solo, que era la mayor parte del tiempo. Me di cuenta de que Jennifer realmente era la fuerza vital de nuestro grupo de amistad. Cuando ella se distanció de mí, descubrí que no tenía amistades verdaderamente fuertes. Yo era hija única. Mis 2 padres habían muerto jóvenes, mi papá de un ataque cardíaco y mi mamá de cáncer. Estaba realmente solo. Sé que un relato detallado de cómo viví mi vida te parecerá aburrido. Puedo resumirlo fácilmente diciendo que mi vida fue horrible durante 2 años. Mis hijos eran lo único correcto en mi vida. Nunca antes había gastado dinero en nada extra. Todavía guardaba recibos de todo lo que compraba. Comencé a retirar pequeñas cantidades de efectivo cada semana y a ahorrarlo.
Después de unos 2 meses, me di cuenta de que no estábamos gastando dinero lo suficientemente rápido como para marcar la diferencia. Aparentemente era bueno ahorrando dinero, pero no tan bueno gastándolo. Así que intensificé mi juego e hice algunos ajustes para mi plan original. Me inscribí en un programa Executive MBA. La universidad era cara pero local. Gasté casi $220,000 al mismo tiempo. Pagué en efectivo por un nuevo SUV de lujo, $660,000 por la ventana. Financié completamente las cuentas de ahorro para la educación de los niños. Eso costó otros $260,000. Gasté miles en un armario nuevo y comencé a retirar más y más efectivo. 2 veces por semana dejaba a los niños en la escuela, iba al banco y me dirigía a la orilla del lago. Nunca aposté el dinero que llevé conmigo unos cuantos dólares aquí y allá para divertirme. De alguna manera gasté lo suficiente para demostrar que pasé todo el día en el casino, incluidos cheques para el almuerzo, refrigerios y estacionamiento. La mayor parte del dinero fue a una caja fuerte en la pared de nuestro garaje, mi cofre personal después del divorcio en caso de que las cosas salieran mal. Mi otra compra costosa es la vigilancia privada permanente de mi esposa y su amante. Pedí todo lo que necesitaba, video, fotos, un diario de eventos. Me da vergüenza decir cuánto me costó. Quizás se pregunte si mi esposa notó alguno de mis gastos. Yo diría que sí, con la excepción de los juegos de azar. Tuve que contarle cómo estaba transfiriendo dinero a los niños porque necesitaba su firma en las cuentas de custodia. Ella vio mi auto y mi ropa. Ella nunca dijo nada sobre ellos. Estoy segura de que ella pensó que yo estaba trabajando y que todavía vivíamos en Easy Street. Ella también hizo algunas compras, pero nunca le dije una palabra. A menudo me he preguntado quién se beneficia de que compre lencería con más frecuencia. Simplemente nunca discutimos el tema. Fuimos cordiales el uno con el otro y nos comunicábamos a diario. Era como si cada uno de nosotros tolerara a un compañero de cuarto. No nos gustaba particularmente el sexo. Ni siquiera pienses en ello. Pasar tiempo con mis hijos fue lo más destacado de mi existencia. Hice lo mejor que pude para apoyar cualquier interés que tuvieran. Hacíamos la tarea juntos y jugábamos juntos. Fuimos a parques, montamos en bicicleta y fuimos al cine. Desde que asumí el papel de cocinera casera, parecían estar interesados en ayudarme. Encontré algunas recetas fáciles y dejé que lo hicieran. Jennifer solía aparecer en algún momento durante la semana. No la excluí de nuestro tiempo familiar, pero tampoco traté de involucrarla en él. Si ella estaba presente y quería participar, simplemente lo hacía sin decirme una palabra. Recibí un informe semanal de lo que estaba haciendo mi esposa. Pensé que solo se estaba divirtiendo con su jefe, pero en realidad eran unos muchachos de su oficina. Unos meses más tarde, tenía clientes de la compañía en su tarjeta de baile. ¿Te dolió? En realidad no. Ya pensaba que era una puta. El hecho de que ahora tuviera pruebas no me dolió ni un poco. No fue una lectura muy interesante. En cierto modo, me sentí aliviado, pero no por mucho. Estaba claro que Alan Henderson no era un amante muy hábil, aunque sí tenía la habilidad de distribuir sus dones a varias mujeres diferentes. Esto me sorprendió un poco. Basándome en su don, asumí que él y mi puta tenían algún tipo de relación, pero en realidad eran más como amigos idiotas. Ella solo estaba dejando que él la tuviera. Lo mismo sucedió con la mayoría de los otros 6 Mendes, pero hubo un cliente, un pequeño nerd con anteojos y un protector de bolsillo para cimentar su condición de geek, que realmente le permitió a Jennifer tenerlo. Las fotos y el video eran demasiado granulados para saber si le gustaba, pero me pareció bastante doloroso. A pesar de las clases, los niños y los juegos de azar, tenía mucho tiempo libre en mis manos. Así que decidí concentrarme en mi vida después del matrimonio, lo que supuse que llegaría algún día. Empecé a hacer ejercicio. Siempre había estado en buena forma,
pero ciertamente nada especial. Durante ese tiempo, hice algunas buenas ganancias en press de banca y carrera de resistencia. Creo que los músculos enormes y la buena apariencia son principalmente genéticos, y claramente no encajaba en ninguna de esas categorías. Sin embargo, personalmente, estaba muy contento con mi aspecto. Comencé a investigar las últimas noticias sobre mi antigua industria. Decidí que en algún momento iba a necesitar un trabajo. Un año alejado de la locura me había dejado muy atrás. Pensé que pasaba varias horas al día aprendiendo sobre la última tecnología y paquetes de software. Estaba especialmente interesado en mi antigua empresa, CTS. Parecían estar estancados. Ciertamente no estaban perdiendo cuota de mercado. Sus ingresos eran estables, pero no estaban ganando impulso en el negocio de la tecnología. Si te quedas quieto, pierdes. También pasé una cantidad significativa de tiempo estudiando el divorcio. Pasé parte de mi tiempo ideando nuevos planes insidiosos para arruinar la vida de mi futura ex-esposa. Sin embargo, la mayor parte de mi tiempo lo he dedicado a estudiar cómo el divorcio afecta a los niños. Ya había pasado por gran parte de mi propio dolor y los niños jugaron un papel importante en eso. Quería asegurarme de que cuando llegara su transición estaría completamente preparada. Hay mucha información por ahí que pensé que era una completa tontería. Pasaron otros 8 meses de mi aventura cuando comencé a entrar en pánico. Mi esposa comenzó a venir a casa a horas regulares. Ella comenzó a hablar conmigo y a preguntarme cómo iba mi día. Respondí cortésmente, por supuesto, pero ella no pareció avergonzarse por eso. Ella comenzó a vestirse más desafiante para la cama. Parecía que estaba tratando de revivir la intimidad de nuestra vida anterior. Unas semanas más tarde, las cosas empeoraron aún más. Durante 1 año y medio no había estado involucrada en nuestra relación y se ocupaba de sus propios asuntos. Ahora, ella comenzó a quejarse de la falta de comunicación. Ella comenzó a hablar sobre trabajar en nuestro matrimonio y dejé de hablar con ella. Silencio total. Sus intentos de reconciliación continuaron hasta su cumpleaños. Dejé su regalo en la mesa del comedor. El papel de regalo debería haberme parecido familiar porque lo había usado para el último regalo que ella me había dado. El contenido tampoco debería haberme sorprendido. Pasaron 6 meses antes de que abriera el último regalo que recibí de mi esposa por mi cumpleaños. Era un reloj con una esfera digital barata. Cuando vi mi regalo de cumpleaños en la sección de compras impulsivas de nuestra tienda de barrio me cabreé bastante. ¿Un reloj de 9 pesos con 95 centavos en una tienda de conveniencia? ¡Maldita perra! Cuando vi que tenían un modelo de mujer a juego me calmé. Los compré y esperé 18 meses para dárselos. Ojalá pudiera haber visto su reacción, pero lamentablemente no estaba cerca cuando los abrió. Los niños y yo tuvimos una noche de cine de emergencia y llegamos a casa bastante tarde. Ella se había ido antes que los niños e incluso me levanté al día siguiente. De repente, todo volvió a la normalidad. Jennifer comenzó a quedarse hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia. Apenas hablamos cuando ella estaba en casa y finalmente dijo, Michael, quiero el divorcio. Esperaba que Shed lo superara rápidamente, pero pasó casi una semana antes de que recibiera su declaración. Fue casi ridículo. Manutención conyugal e infantil, distribución desigual de la propiedad a su favor, abuso mental y emocional enumerados como factores significativos. Esperé hasta el lunes siguiente antes de llevar a los niños a acampar. No los quería cerca cuando dejé salir a los sabuesos. Regresamos 6 días después, descansados y refrescados. Jennifer nos estaba esperando en casa. Ella estaba sentada sola en la sala de estar. Creo que podría haber tenido gripe estomacal. En cualquier caso, ella no se veía bien. Me preguntaba qué detalle fue la mayor sorpresa para mí. Había solicitado el divorcio por adulterio. Exigí la casa, los únicos bienes inmuebles que nos quedaban, y la custodia total de los hijos.
Exigí manutención conyugal e infantil porque estaba desempleada y tuve el cuidado completo de los niños durante 2 años. Presenté demandas de enajenación de embargo contra 7 de los socios de Jennifer. No me hacía ilusiones de que ganaría ninguno de ellos, pero la ley de Illinois me lo permitió. Así que volví completamente armado. Presenté demandas civiles contra su empleador y las compañías de los 3 clientes que se aprovechaban del estatus de prostituta de mi esposa. De nuevo, no pensé que pudiera ganar, pero la notoriedad podría haber jugado a mi favor. Finalmente, envié un DVD de los mejores éxitos de Jennifer a sus padres y a su mejor amiga para que supiera que no tenía miedo de aprovecharlo. Tenía que saber sobre las pruebas que tenía en su contra. Todos figuraban en la contrademanda, pero no quería arriesgarme. Hola. Los niños comieron algo y se fueron a sus habitaciones a prepararse para acostarse. No prestaron atención a su madre. Ella no hizo ningún movimiento para dirigirse a ellos. Me acerqué al refrigerador a tomar una cerveza. Luego me dirigí a la sala de estar y me hundí en la silla frente a Jennifer. Ella no me miró durante mucho tiempo. Solo estaba disfrutando de mi cerveza. Además del hecho de que no se sentía bien, parecía que estaba llorando por algo. Tal vez ella tenía dolor. Finalmente habló, pero casi en un susurro. Me vas a arruinar. Sí, lo soy. Esperé a que ella mirara hacia arriba, para ver la expresión de sus ojos. Cuando respondí, me llevó unos segundos. Dios, eso espero. Pensé que este momento sería más intenso. Cuando una sola lágrima apareció en sus ojos y rodó por su mejilla, no sentí nada. ¿Me odias tanto? Oh, no, Jennifer. No te odio. Odiar requiere esfuerzo. Honestamente puedo decir que no me esforcé en absoluto cuando se trata de ti. Todo mi esfuerzo se dedica a cuidarme a mí y a mis hijos. Pero soy tu esposa. Detente. No voy a dejar que un pedazo de mierda como tú mancille el buen nombre de mi esposa. Mi esposa era una mujer cariñosa y afectuosa. Mi mejor amiga, mi pareja y la madre de mis hijos. Ella está muerta. Y tú eres la puta que se apoderó de su cuerpo. No hables como si tuvieras algo que ver conmigo. Pasó mucho tiempo antes de que volviera a hablar. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Es una pregunta retórica o realmente quieres mi respuesta? No la dejé responder antes. Continuando. Supongo que hay varias opciones para resolver su situación. Podrías ir muy, muy lejos e intentar comenzar una nueva vida. Esa sería la opción que elegiría. Nunca dejaré que mis hijos pasen un tiempo significativo contigo. Por lo tanto, no debería afectar su decisión de irse de ninguna manera. O supongo que podrías intentar quedarte aquí. Quédate por la ciudad, trata de mantener la calma. Pero quién sabe quién escuchará sobre tus pequeñas hazañas. O querrán contratar a una maldita puta como tú. Tal vez te apegues a algún perdedor al que no le importará que seas una puta. Pero ¿qué clase de perdedor sería ese? O podrías suicidarte. Realmente espero que no elijas esa opción. Me privaría de verte sufrir como la perra que eres. Pero, de nuevo, no estoy seguro de que mi opinión le importe a una perra como tú. Ciertamente no importó cuando decidiste divertirte con tu jefe. Había estado soñando con dar este discurso durante meses. Debería haberme emocionado por la oportunidad de darlo. Observando palabra por palabra cómo se desmoronaba lo que quedaba de su espíritu. Esperaba obtener algo de satisfacción, pero en cambio me sentí vacío. La vida después del divorcio fue ambigua. Las cosas con las demandas iban mucho mejor de lo que esperaba. Recibí poco más de $1 millón en compensación de 3 compañías cuyos empleados se acostaron con mi esposa. Esto fue sorprendente porque mi abogado me dijo que no esperara mucho durante el análisis posterior al partido. Decidimos que después de que él tratara con la compañía de mi ex esposa, no querrían participar en publicidad negativa.
Destruimos la compañía de mi ex esposa a través de mociones de descubrimiento, declaraciones y filtraciones a la prensa. También comencé mi propia campaña encubierta, enviando correos electrónicos a los ejecutivos de sus clientes restantes con información sobre mi esposa, su jefe y sus amigos. ¿De verdad quieres estar en la misma cama que esta compañía cuando la mierda golpea al fanático? Tomó un tiempo, pero gradualmente sus ingresos se agotaron. Los empleados que no querían ser asociados con el escándalo renunciaron. Eventualmente, se declararon en bancarrota. Allen Henderson fue despedido y abandonó la ciudad en desgracia. El cheque de $200,000 que recibí fue más pequeño que mis otras victorias, pero mucho más satisfactorio. No obtuve nada de los trajes adjuntos. No pensé que obtendría nada. Sin embargo, 4 esposas en divorcios posteriores se defendieron de sus maridos. No todo fue champán y rosas. En el proceso, me lastimé. No era raro que me encontrara con alguien que estaba familiarizado con mi situación. Por un tiempo, las burlas se salieron de control. No sé si fue afortunado o desafortunado, pero no me importó. Ya me sentía como un perdedor, así que las palabras de otras personas no me conmovieron. Algunos de esos bastardos en realidad eran bastante inteligentes. Pude mantener a mis hijos a salvo de la mayoría de los efectos secundarios que siempre habían sido mi principal preocupación. Estuvieron tristes por un tiempo, pero pronto se recuperaron. La mayor victoria fue mi regreso a CTS como vicepresidente de diseño y desarrollo. Una forma de dejar de pensar en mi confusión personal era volver a la programación. En 2 años arrugados, pude desarrollar un complemento para el software central de CTS que permitía una fácil integración con otros 2 paquetes de software populares de la competencia. Comencé mi propia empresa y comencé a vender mi desarrollo. Menos de un año después, recibí ofertas de las 3 empresas para comprar mi empresa y mi software. Recibí 11 millones de mi compañía y un increíble paquete de compensación de CTS. Había estado pensando en jubilarme durante algún tiempo, pero debido a mi completa falta de vida social, estaba segura de que me convertiría en una reclusa si no me daba una razón para salir de casa todos los días. Mis nuevos ingresos me permitieron contratar a una dulce anciana como ama de llaves y niñera de los niños. Un año después, Mrs. Marlene Jensen se mudó con nosotros a tiempo completo y se instaló en un apartamento sobre el garaje de nuestra nueva casa. Ella era como una abuela para mis hijos, en su mayoría dulce y amable, pero estricta cuando era necesario. Lo que más valoré fue el consejo que ella podía darles a mis hijos, del tipo que solo viene a través de la sabiduría de la experiencia. Amaba a mis hijos e hice todo lo posible por ser un padre cariñoso y atento. Pero también estaba malcriado, irritable y abusivo. También acudí a ella en busca de consejo. Ella era mi roca cuando había que tomar decisiones sobre los niños que crecían y se convertían en adultos, y los veía a ellos y a sus familias de vez en cuando. Desafortunadamente, a medida que pasaba el tiempo, nuestra cercanía disminuyó. No estaba resentido con ellos de ninguna manera. Era mejor mantenerme a distancia para que mi amargura no afectara sus vidas. Las señoritas Jensen trabajaron para mí hasta que los niños se fueron a la universidad. Luego se retiró. Le ofrecí alojamiento y comida gratis como pensión. Ella fue una presencia constante en mi vida durante 15 años. Ella hizo todo lo posible para que volviera a vivir y encontrara a alguien con quien compartir mi vida. Aprecié sus esfuerzos, pero eventualmente ella murió sabiendo que siempre estaría sola. Nunca me habría nadie más. Mis amistades eran superficiales y no satisfactorias. Nunca salí a citas, excepto a algunas cenas grupales organizadas por amigos casuales. Desarrollé una merecida reputación como un bastardo helado y despiadado al que no se podía cruzar. En su mayor parte, fui rechazado y no culpo a nadie más que a mí mismo por eso. Mi fortuna cada vez mayor me permitió mantener una rotación constante de prostitutas. Pagué generosamente por su tiempo. La mayoría de las veces simplemente lo sacaba por la puerta. Pero había una que realmente me gustaba.
Su nombre era Candy. Más tarde descubrí que en realidad era Mary Beth. Supongo que yo también era más que un cliente para ella. Pero nunca podría cargar a alguien más con mi demostración. Entonces, cuando sentí que se estaba apegando demasiado a mí, la dejé ir. Si te preguntas qué le pasó a Jennifer, ella tuvo una vida difícil. Intentó hablar conmigo durante casi un año. No sé por qué lo intentó. ¿Pensó que podríamos reconciliarnos? ¿O esperaba una relación con mis hijos? Tal vez le di una advertencia justa, pero ella no escuchó. Ella trató de quedarse en Chicago y comencé a seguirla cuando consiguió un trabajo. Me aseguré de que su historial laboral siempre estuviera a la vista. Cuando ella comenzó a tener citas, lo cual fue casi de inmediato, envié paquetes a sus posibles parejas con información sobre la mujer que estaban dejando entrar en sus vidas. No me importaba si querían tenerla cerca después de enterarse de la verdad, pero no quería que pudiera distorsionar la historia ignorándola. Tuve que vivir con eso todos los días, así que era justo que ella también tuviera que hacerlo. Como dije, mi ex esposa continuó una campaña constante de llamadas telefónicas sin respuesta, cartas que no leía ni respondía, y siempre mantenía mi buzón lleno. Creo que una parte enferma de mí quería que sufriera al menos un rato. Supongo que desde el principio habría sido apropiado buscar ayuda profesional. Quizás hubiera salvado una parte de mi alma y me hubiera permitido volver a encarrilarme. Pero al final, nunca lo hice. Y a medida que pasaba el tiempo, comencé a sentir que era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Podría haber cambiado mi número de teléfono, pero no lo hice. El asistente podría haber ordenado mi correo, pero siempre lo hice yo mismo. Podría haber bloqueado sus correos entrantes. Entonces no habría podido abrir accidentalmente uno de ellos. Fue una corriente de disculpas que no significaron nada. Por supuesto, la situación se estaba saliendo de control. Ella siempre me había amado. ¿No había sufrido lo suficiente? Respondí con un regalo y una nota simple. Compré lencería en su tienda favorita y la envolví cuidadosamente en una cinta blanca que realmente acentuaba el rosa de la caja. Adjunté una nota bellamente escrita a mano. Estoy segura de que apreciaba la simetría. Cuando abrió la tarjeta dirigida a Perra. Espero que ella haya entendido el significado de mis palabras. Pensé que la inscripción "Vete a la mierda" era una indicación bastante clara. En realidad, también había una expresión más cruda allí. Pero seré amable contigo. Uno de sus posibles pretendientes estaba tratando de responsabilizarme por torturar a mi ex esposa. Apareció en la puerta de mi casa lleno de líquido valientemente, me empujó por la espalda y me derribó cuando abría la puerta principal. Fue su error. Como dije, no era nada especial. No tenía entrenamiento en artes marciales o fuerzas especiales. Yo era solo un tipo normal. Nunca fui violento. Demonios, ni siquiera había estado en una pelea. Pero lo que sí tuve fue rabia. Odio sin diluir, sin gastar, por mi esposa y sus amantes. Él fue el desafortunado destinatario de mi salida. Salí con un buen golpe y una costilla rota. Tuvo suerte de estar vivo. Se declaró culpable de delito menor, asalto y allanamiento de morada y obtuvo libertad condicional como delincuente por primera vez. Creo que los años de cirugía reconstructiva y rehabilitación le causaron una mayor impresión. Jennifer nunca intentó contactarme de nuevo. Dejé de seguirla después de otro año cuando encontró un trabajo de tiempo completo limpiando habitaciones en un hotel turístico en una ciudad a unas 700 millas de distancia en los bosques de Virginia. La única vez que la vi fue 16 años después en la boda de mis hijas. Sé que los niños volvieron a conocer a Jennifer unos años después de graduarse de la universidad. No traté de evitar que la encontraran. Los años no han sido amables con ella. Había ganado al menos 20 libras, tenía arrugas profundas alrededor de los labios y otros signos de fumar. Este fue un fenómeno nuevo.
En general, parecía vieja y demacrada, pero debajo de todo, todavía veía a la mujer a la que le había dado mi corazón. No sentí nada por ella, pero la vi. Se sentó sola en la iglesia nupcial contra la pared del fondo. Su interacción con mi hija fue breve, cordial, pero distante. Ella no hizo ningún intento de háblame por el resto de la noche. Nunca estuvimos a menos de 30 pies el uno del otro. Ella estaba parada en la calle esperando un taxi. Ver el anillo en su dedo me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. A juzgar por el pequeño anillo de oro y el insignificante diamante en el dedo anular de su mano izquierda, ella estaba mejor que yo. Me acerqué a ella y la miré fijamente por unos momentos. Cuando levanté la cabeza y la vi a los ojos, una profunda tristeza era roja en su mirada. Por cierto, arruinaste mi vida. Primero miré su mano izquierda, luego volví a mirarla a los ojos. Me alegro de que hayas encontrado a alguien. Espero que él te haga feliz. Caminé rápidamente hacia mi auto. Mi chofer ya me estaba esperando atentamente. Buenas noches, señor Smith. Espero que haya tenido una velada agradable, señor. ¿Vamos al club? Salió tan bien como podría haber esperado. Jonathan, volvamos directamente a la casa. Creo que me gustaría estar sola esta noche. Ciertamente, señor. Mientras nos alejábamos, hice todo lo posible por no mirar hacia atrás. Pero logré vislumbrarla. Adiós. Michael Smith no era un mandeb guapo. A primera vista, no había nada extraordinario en él. Pero él era muy dulce, guapo e inteligente. Y él era diferente de los demás muchachos. Nuestro primer encuentro ocurrió probablemente en la peor noche de mi vida universitaria. Mis hermanas de hermandad me dejaron en medio de una fiesta de fraternidad. Prometieron que nos quedaríamos juntos toda la noche. Pero aprovechó la primera oportunidad de perder el tiempo con alguien de la multitud popular. Los esperé durante 2 horas mientras un montón de imbéciles borrachos me golpeaban. Cuando finalmente se acercó a mí, Michael me miró directamente a los ojos. Se presentó cortésmente e hizo una pequeña charla por unos momentos. Habló casi en un susurro. Pero sus ojos nunca abandonaron los míos. Después de un rato, se fue. Fue un placer charlar contigo, Jennifer. Me gustaría llevarte a tomar una taza de café. ¿Alguna vez? Aquí está mi nombre y número de teléfono si está interesado. Gracias por hablar conmigo. Fue lo más destacado de mi semestre. Es cierto que casi no lo llamé. Esperé un poco más de una semana antes de decidir qué hacer. Nos reunimos para tomar una taza de café. Me hizo todo tipo de preguntas. Me resultó muy fácil hablar con él. Fue durante esa primera conversación que me di cuenta de lo que lo hacía único. Exteriormente era callado y modesto. No tenía mala apariencia. Quizás incluso era un poco guapo. Pero él era brillante. Eso era obvio. Podía hablar sobre cualquier tema y conocía bien todas las preguntas que le hacía. Dijo que estaba estudiando informática, pero obviamente podría haber elegido cualquier otra especialización. Empezamos a hablar de mis temas, especialmente de los que tenía problemas. Particularmente filosofía antigua. Estaba estudiando negocios y publicidad. Desafortunadamente, había pospuesto algunas de mis asignaturas optativas menos favoritas. Y estaba teniendo un poco más de dificultades de las que esperaba. Los ojos de Michael nunca me quitaron los ojos de encima. Como nuestra primera reunión. Me miró fijamente a los ojos todo el tiempo que estuvimos hablando. Su motivo era claro, estaba genuinamente interesado en mí como persona. Me sentí halagado. Sugirió que estudiáramos juntos en la Unión de Estudiantes o en la biblioteca. Así que 3 días después volvimos a estar juntos. No lo llamaría estudiar, prefiero llamarlo tutoría avanzada.
Michael pasó 3 horas en la biblioteca el viernes por la noche dándome la ayuda que necesitaba para rendir bien en mi examen de filosofía. Cuando no entendía algo, él se disculpaba por sus métodos de enseñanza e intentaba algo diferente. Fue muy paciente. Él nunca me hizo sentir estúpido cuando no entendía algo. Pude sentir su emoción por teléfono cuando lo llamé para decirle que aprobé el examen el martes siguiente. Me di cuenta de que estaba orgulloso de mí. No aceptó elogios por ayudarme, diciendo que en realidad estaba siendo egoísta al tratar de pasar tiempo conmigo y que era el momento más agradable que había pasado en el campus. También aprendí en qué se diferenciaba Michael de los demás muchachos. Durante la semana se centró únicamente en sus estudios. No había fiestas, ni bebida, nada que lo distrajera. Al principio me molestó, pero luego comenzó a molestarme. Durante las siguientes semanas no tuvimos lo que yo llamaría citas reales. Pero él llamaba todos los días solo para hablar conmigo y ver cómo estaba. Me dejó notas para hacerme saber que estaba pensando en mí. Todavía nos reuníamos para tomar un café o en la biblioteca y 1 o 2 veces almorzábamos juntos. Cuando estábamos juntos, él seguía haciendo preguntas sobre mí y mi familia, mis intereses y sueños. Si le hacía preguntas, era abierto y honesto. Una vez le pregunté si le tenía miedo a algo. Era mi pregunta favorita sobre citas. Leí en una revista que esta pregunta te ayuda a comprender cuánto confía una persona en ti. Estaba preparado para las típicas respuestas de hermano. En el pasado, iban desde nada hasta que abandonaría la universidad sin encontrar una fecha adecuada. Michael se quedó sentado en silencio por un minuto, mirando al espacio. Luego me miró a los ojos y dijo, me temo que no seré un buen padre. Yo era hija única. Mi madre y mi padre murieron cuando yo estaba en la secundaria. Pero nunca estuvimos muy unidos. Viví con mi tío hasta que me gradué de la escuela secundaria. Era un mujeriego y teníamos muy poco en común. Creo que se sintió aliviado cuando me fui a la universidad. Quiero casarme, quiero tener hijos. Pero no tengo la experiencia de vivir en una familia amorosa y solidaria. Quiero ser un buen padre, pero tengo miedo. No sé cómo. Cuando se quedó en silencio, creo que estaba buscando algún tipo de respuesta. ¿Demasiado? Él preguntó. No, Michael, no demasiado. Lo suficiente. Aproximadamente 4 semanas después de nuestra relación, Michael me preguntó si tenía sábado libre. Le respondí que sí y él dijo que pasaría por la hermandad a la hora del almuerzo. Los días previos a ese sábado fueron extraños. No dejaba de preguntarle a Michael qué estaba planeando. Él no me lo diría. Mis hermanas de la hermandad no paraban de sonreírme y susurrarme. Estaba al límite. Cuando finalmente llegó, estaba vestido con túnicas granate y azul cielo. Sus 3 hermanos de fraternidad vestían de manera similar y llevaban una hielera grande y 2 bandejas enormes de comida. Michael sostenía un DVD en una mano y una camiseta del West Ham para mí en la otra y una sonrisa brillaba en su rostro. Me pidió que le mostrara la gran habitación de la casa. Cuando doblamos la esquina, la mayor parte de la casa estaba vestida con los colores del West Ham y comenzó a cantar. Me quedé conmocionado. Una vez, durante unos 30 segundos, me quejé de perderme el viaje de mi familia a Inglaterra. Tenía un primo lejano que jugaba en un equipo del club, el West Ham United, y mi familia había planeado un viaje a Londres para verlo jugar. Desafortunadamente, el viaje cayó en una semana de prueba muy importante para mí y no pude ir. Me sentí muy decepcionado y se lo conté a Michael. Le pidió a un amigo en un bar deportivo local que grabara el partido del West Ham en satélite. Había estudiado los gritos del equipo, se los enseñó a sus amigos y a mis hermanas de la hermandad y vio el juego para saber cuándo comenzarlos. Él y sus amigos trajeron varias cajas de cerveza inglesa y cocinaron pescado y papas fritas. A medida que avanzaba el partido, cantábamos, bebíamos y vitoreábamos.
En el minuto 72, silenció a todos y me dijo que prestara atención a la pantalla. Pude ver a mi primo marcar su primer gol en la Premier League. Grabación retrasada, por supuesto, nadie más en mi familia podría haber dicho eso. Fue lo mejor que alguien ha hecho por mí. Cuando terminó, él y sus amigos se limpiaron y salieron a la carretera. Michael dijo que me llamaría más tarde. Me quedé solo para evitar el ridículo ante la mirada soñadora en mis ojos. Pero valió la pena. Nuestras conversaciones telefónicas, notas y café continuaron durante un par de semanas más hasta que un día, mientras tomaba un café con leche, noté que parecía extremadamente nervioso. ¿Todo bien, Michael? ¿Qué? Oh, sí. Sí, por supuesto. Todo está bien. Me preguntaba si tenías planes para el viernes por la noche y si estás libre, ¿te gustaría cenar conmigo? ¿Sabes, cómo una cita conmigo el viernes por la noche? Me encantaría cenar contigo, Michael. La expresión de alivio en su rostro fue sorprendente. Fue reemplazado rápidamente por una de las sonrisas más amplias jamás vistas. Estaba en su rostro cuando terminó su café, cuando salimos por la puerta, y cuando se volvió para saludarme mientras caminaba a clase, pude verlo a casi una cuadra de distancia. A partir de ese momento, todo a mi alrededor se convirtió en un torbellino perfecto de amor, romance y amistad. Me fue mejor en la escuela que nunca antes. Me estaba divirtiendo más de lo que nunca había tenido en mi vida. La gente también comenzó a tratarme de manera diferente. Me sentía más cómoda siendo yo, la mujer que Michael amaba, y creo que la gente se sentía atraída por eso. Diré que estar cerca de Michael era como obtener vitaminas diarias para el ego. Puede que siempre se haya vendido, pero nunca tuvo reparos en describirme en los mejores términos. De hecho, fue todo lo contrario. Michael era un tipo bastante guapo, delgado, si no atlético. Siempre estaba bien arreglado, rayando en lo elegante. Fue un placer hablar con él. Le gustaba a todo el mundo, pero era un poco tímido con gente nueva. Podría decir con seguridad que él siempre era la persona más inteligente en la sala, incluidos los profesores, y todos lo sabían. Pero con un comportamiento casual, evitó ser el centro de atención para pasar tiempo conmigo. A menudo me decía que era un tipo normal que ganó la lotería. Cuando me conoció, me describí a mí misma como linda. Mis amigos me describieron como linda. Mi familia me describió como bonita. Siempre estuve un poco cohibida por mi apariencia y mi cuerpo. Fue difícil no ser. Algunas de mis hermanas de la hermandad de mujeres eran hermosas con apariencia de modelo y cuerpos en bikini en forma, pero era difícil no sentir que poseía algo especial. Cuando me miré a mí misma a través de los ojos de Michael, sentí que cuanto más tiempo estuve con Michael, más valiosa me sentía. Estaba encantada cuando llegó la hora del baile de graduación. Uno de los rituales tontos de la hermandad de mujeres al final del año era interpretar a un posible esposo. Siendo una de las pocas hermanas sin un novio estable, nunca pude participar. Fue un evento favorito para un gran grupo de alumnos y siempre contó con una gran asistencia. Fue bastante simple. Cada hermana salía sola frente a los exalumnos reunidos y podía dar un ejemplo positivo o negativo del novio de otra hermana del año pasado. Ganó la hermana cuyo novio recibió los comentarios más positivos. No puedo decir que estuviera completamente conmocionado por el resultado, pero estaba un poco conmocionado. Por primera vez en los 29 años de historia de este evento, Michael recibió todos los comentarios positivos, uno de cada hermana. Nunca me había sentido tan orgulloso y estaba un poco decepcionado de que tradicionalmente no pudiera hacerle saber que había ganado. 3 días después, encontré una manera de recompensarlo. El día después de la graduación, Michael me llevó a casa. Yo era originario de Chicago y a Michael le habían ofrecido un trabajo allí. Pasamos 4 horas en la carretera tomados de la mano y hablando. Paramos a desayunar rápido y a besarnos. Llegamos a la casa de mi infancia justo antes del almuerzo.
Michael pasó las siguientes 2 horas encantando a mis padres. Me sorprendió un poco cuando preguntó si podía comprarle una cerveza a mi papá. Se fueron antes de que pudiera objetar. Mi mamá sonrió a través de los ojos nublados. Oh Jennifer, esta es una guardiana. Confía en mí, mamá, lo sé. Michael y papá sonrieron y se rieron hasta la puerta principal. Cuando finalmente regresaron 2 horas después, Michael me dijo que volvería a recogerme para cenar. Después de registrarse en el hotel, se despidió rápidamente de mis padres y se fue. Lo último que me dijo fue que le había pedido permiso a mi padre para casarse conmigo. Esa noche. Nunca lo olvidaré. Fue mágico. Después de una cena italiana maravillosamente romántica, Michael me propuso matrimonio en la terraza de la Torre Willis. Era una hermosa noche despejada y las luces del horizonte de Chicago casi coincidían con el brillo de mi corazón. Como virgen universitaria, siempre me había sentido un poco avergonzada. Estoy segura de que era la única hermana de hermandad que quedaba en la casa. Pero esa noche fue un regalo precioso. Parte del conjunto correspondiente. Michael se entregó a mí esa noche. Podía sentirlo. Fue paciente, cariñoso y tierno. No podría haber soñado con un contacto más perfecto. Le pregunté dónde había aprendido a ser un amante tan fantástico. Modesto como siempre, susurró, leo mucho. Nuestra vida era malditamente casi perfecta. Justo después de graduarse, Michael consiguió un buen trabajo. Él estaba siendo promovido constantemente y yo estaba más feliz que nunca. No quiero decir que esos años subestiman su importancia para mí. No puedo encontrar las palabras para expresar lo feliz que fui en nuestra primera década juntos. No podría describir cómo tener hijos ha contribuido a mi vida. No comparto los detalles de esos años porque no tuvieron nada que ver con mi caída. De hecho, contarte sobre esos años solo te confundiría sobre las motivaciones que llevaron a mi caída. Sé cuáles fueron mis errores, mejor dicho, errores. Sé por qué me caí. No confié lo suficiente en Michael. Lo que más amaba de Michael era que nunca me ocultó su vulnerabilidad. Compartió todo su ser y, lo que es más importante, sus inseguridades conmigo. Él nunca se escondió de mí. Durante mucho tiempo. No tenía nada que ocultar. Mi vida era un cuento de hadas. Mi familia era maravillosa. Michael nunca me trató de manera diferente a una pareja completa. Estuve involucrado en cada decisión que afectó nuestras vidas. No importaba que ganara 5 veces más dinero que yo o que manejara mejor nuestras finanzas. Él siempre recurrió a mí en busca de consejo y aprobación. Sobre todo me hizo sentir especial. Pero a veces me sentía inferior, como si no estuviera cumpliendo con mi parte del trato. Nunca compartí esto con Michael. Si hubiera compartido, nunca habría arruinado mi vida. Él me habría ayudado. Yo sé eso. Él me amaba tanto. Él me habría ayudado a sentirme completo. Esa pequeña inseguridad creció y creció a lo largo de los años. Tal vez fue un germen. De todos modos, para cuando los niños fueron a la escuela, yo estaba perdido en mi propia piel. Sentí que necesitaba algo diferente, algo que me diera un propósito independiente. De ninguna manera buscaba un amante. Amaba a mi esposo en el dormitorio, estaba más que satisfecha. Nuestra vida era apasionada, aunque un poco pesada. Esto fue principalmente mi culpa. Sabía que mi esposo quería ser un poco más experimental, que probablemente sea la palabra correcta. Pero pensé, ¿por qué arruinar algo bueno? No, quería sentirme como un igual, no solo ser tratado como un igual. Así que encontré un trabajo y anuncié que Ide lo aceptaba. Lo tenía todo resuelto. Estaba completamente preparada para defender mis razones para querer el trabajo. Nuestra discusión duró 4 segundos. Creo que suena maravilloso, Jennifer.
lo que sea que te haga feliz. Y funcionó. Resolví mi problema por mi cuenta. No necesitaba ayuda. La vanidad de mis pensamientos en esos primeros meses me enfermó después. Pero en ese momento fue emocionante. Sentí que podía salir al mundo como una mujer independiente y segura de sí misma. El estado de ánimo en nuestra oficina podría caracterizarse como coqueto. En el peor de los casos, podría describirse como una guarida de libertinaje. Mis compañeros de trabajo, tanto hombres como mujeres, eran jóvenes, atrevidos y enérgicos. Hubo algunas aventuras internas en la oficina entre ellos, pero no hubo relaciones. Nadie parecía ocultarlo o pensar que tenía algo de malo. Mi jefe era probablemente el peor de todos. Alan Henderson era un chico bastante guapo, aunque no era exactamente mi tipo. La gente siempre se burlaba de él diciéndole que no podía quedarse con una chica y felicitándolo por otra conquista. No me metí corriendo a la cama con el primer chico que me golpeó. Lo que es más, lo dejé boquiabierto. Pero me hizo preguntarme si Michael y yo nos estábamos perdiendo algo en nuestras vidas. Nuestro grupo de amigos fue bastante discreto cuando se trataba de esto. No hubo una sola conversación en nuestro vecindario que se acercara siquiera al bombardeo diario que escuché en la oficina después de la primera fiesta de Navidad de nuestra compañía. Cuando le presenté a Alan a Michael, mi vida cambió para siempre. Me di cuenta de que no se gustaban el uno al otro a pesar de que fingían llevarse bien. Dejé de hablar con Michael sobre mi trabajo y nunca mencioné a Alan. Me di cuenta de que mi trabajo y mi jefe le molestaban. Después de esa noche, noté que las cosas también habían cambiado en la oficina. Alan comenzó a prestarme mucha atención, elogiando mi trabajo en público y preguntándome cómo me sentía. Empezó a pedirme que compartiera el almuerzo con él. Siempre hablamos largo y tendido sobre nuestro último proyecto. Empezó a pedirme mi opinión cada vez con más frecuencia. Luego hacía algunas preguntas personales y terminábamos la conversación y volvíamos al trabajo. También comenzó a felicitarme por mi apariencia. En retrospectiva, puedo decir que trabajó en mí durante meses y lo absorbí como un tonto. No recuerdo la serie exacta de eventos que llevaron a esto. Es con el más profundo pesar que admito que disfruté cada minuto. La hábil seducción de Alan me hizo sentir deseable. Las emociones que pensé que habían desaparecido hacía tiempo. Años más tarde, mientras analizaba mi comportamiento, me di cuenta de la profundidad de mi traición. No sentí que Michael me deseara porque no le di nada que desear. Sabía la clase de hombre que era. Él nunca haría nada que me hiciera sentir incómoda. Yo era su verdadera pareja y amada amante, no su novia por diversión. Pero él era muy perspicaz. La más mínima insinuación de mi parte fue suficiente para él. Cualquier indicio de que quería otra cosa habría tenido consecuencias dramáticas. Un doloroso análisis de mi vida matrimonial reveló que Michael estaba clara y cautelosamente buscando cualquier oportunidad para energizar nuestras vidas y yo lo estaba ignorando. Me da mucha vergüenza admitir que hice todo esto y más por Alan. Resulta que yo era una puta para él. Me metí demasiado en mi relación con Alan antes de darme cuenta de la verdad. Le regalé a Alan por su cumpleaños. El contraste con Michael fue marcado y cambió mi forma de pensar casi de inmediato. Alan no me amaba y yo estaba cometiendo un terrible error. Le dije a Alan que nuestra aventura había terminado. Al día siguiente, se rió y me empujó fuera de su oficina. El paquete estaba en mi escritorio cuando regresé de almorzar, junto con una nota para estar en la oficina de Alan a las 5:30. El contenido del paquete garantizaba que cumpliría con mi solicitud. Las fotos de Alan se convirtieron en un candado que me encadenó a él y en el infierno en que se convertiría mi vida durante el próximo año y medio y más allá. Divertirme con los dos compañeros de trabajo que me esperaban en la oficina de Alan fue muy agradable en comparación con lo que iba a hacer durante esos 18 meses. Déjame decirte que yo era la puta de la compañía y Alan era mi proxeneta y lo odiaba casi tanto como a mí mismo.
Luché por encontrar una salida y fallé todo el tiempo. Fue solo cuando ya no pude aceptar la inmoralidad de mis acciones que la solución a los problemas llegó por sí sola. Cuando me pidieron que entreteniera a un tipo extraño en una sala de conferencias llena de gente, me di cuenta de que había tenido suficiente. Había encontrado la solución que me había eludido durante tanto tiempo. Coraje. Le dije a Alan que Ide tenía suficiente. Y no me importó a quien le mostró las fotos. Él simplemente se rió y se acabó. Me sentí tan estúpida. Tengo que decir que cuando desperté de la pesadilla me sorprendió el estado de nuestro casa. Michael y los niños parecían estar bien sin mí. En el fondo de mi mente pensé que sería difícil para ellos vivir con la negligencia que les había impuesto. Pero resultó ser todo lo contrario. No parecía que me necesitaran en absoluto. Michael estaba claramente al tanto de las cosas. Él tenía un auto nuevo, ropa nueva y yo parecía un ejecutivo exitoso. Me sentí terrible cuando me di cuenta de cuánto tiempo había descuidado a mi familia. Entonces decidí que volvería a dedicar mi vida a ellos y haría todo lo posible para expiar mi traición. Pero había una distancia entre nosotros que nunca antes había existido. A menudo me preguntaba cuánto tiempo había durado. Michael nunca me levantó la voz. Nunca peleamos, pero él me trató como a un intruso. Decidí que necesitaba dar lo mejor de mí. Traté de seducirlo con insinuaciones. Nada funcionó. Apenas me tocó. Después de unos meses, miré el estado de nuestro matrimonio. Sin intimidad, sin comunicación. Decidí que no podía vivir así. Sugerí consejería matrimonial. Entonces Michael dejó de hablarme. No quiero decir que dejó de confiar en mí. Él simplemente dejó de hablar. Ni una palabra durante semanas. Cuando llegó mi cumpleaños, estaba nerviosa. Me dejé preocupar un poco. Después de todo, él no podía ignorarme en mi cumpleaños. Dios, qué equivocado estaba. Cuando llegué a casa del trabajo, estaba lista para averiguar qué había planeado mi familia, pero encontré la casa vacía. Solo había una pequeña caja envuelta en la mesa del comedor. Me di cuenta de lo que era incluso antes de abrirlo. Unos años antes, había olvidado el cumpleaños de Michael. Presa del pánico, encontré un reloj económico en una tienda en una calle cercana. Tenía la intención de rectificar mi descuido más tarde, pero nunca lo hice y eventualmente lo olvidé. Mi regalo fue un error, pero su regalo fue calculado. Cuando me fui a la cama, estaba furiosa. Mantener a los niños alejados de mí en mi cumpleaños fue cruel. No podía creer que me hubiera hecho eso. Y el regalo estaba fuera de lugar. Debería haberme dado cuenta de que algo andaba terriblemente mal. El simbolismo debería haber sido suficiente. Michael no era un hombre malvado. Era el hombre más gentil, cariñoso y amoroso que había conocido. Si no hubiera estado tan enojada por ese maldito regalo, podría haber salvado mi matrimonio. Si hubiera confesado mis pecados y hubiera pedido perdón, tal vez habría habido esperanza para mí. Y desafortunadamente, en ese momento, dejé de pensar en trabajar en mi matrimonio y comencé a pensar en el divorcio. Estaba triste, pero estaba decidida. Me tomó algunas semanas resolver todos los detalles con mi abogado. Le conté cómo Michael era distante e incluso abusivo. Cómo mantuvo a los niños alejados de mí, cómo ignoró mi solicitud de ir a terapia. Cómo dejó de hablarme. Mi abogado se abalanzó sobre mis comentarios. Ella dijo que sería bien compensado. Repasamos el reclamo. Sentí que estaba haciendo lo que era justo, pero defendiendo lo que necesitaba para vivir una vida normal. Todo lo que quedaba era dar las malas noticias. Me paré en silencio en la puerta de la guarida y miré al hombre que una vez había sido mi esposo. Mi otra mitad. Parecía el mismo hombre, pero no era él. Finalmente, Ide tuvo suficiente.
Michael, quiero el divorcio. Hubo un largo silencio, pero no vi ninguna emoción en su rostro. Pensé que sonreía, pero probablemente estaba en shock. Supongo que sí, porque su reacción no fue la que esperaba. Sin gritos, sin preguntas. ¿De acuerdo? Y eso fue todo. El viernes siguiente le entregaron mi petición de divorcio. Ese fin de semana, Michael estaba de mejor humor. Pero si intentaba corregir su comportamiento reciente, era demasiado tarde. No estaba de humor para la reconciliación. Incluso se despidió de mí en la puerta cuando salí a trabajar el lunes por la mañana. Demasiado poco y demasiado tarde, pensé. Cuando llegué a la oficina, me di cuenta de que había un gran problema, pero no tenía idea de qué se trataba. Mi jefe, el presidente de la compañía y nuestro abogado corporativo estaban discutiendo en la sala de conferencias. Se agitaban puños llenos de papeles. Estaba tan ocupada viendo la histeria que no noté al hombre esperándome cerca de mi estación de trabajo. Me pilló desprevenido cuando habló. ¿Jennifer Smith? Sí. Estás siendo servido. El hombre me entregó un sobre enorme, me tomó una foto y se fue. Ni siquiera tuve la oportunidad de sentarme, y mucho menos mirar el contenido del sobre. Tan pronto como el hombre se fue, el guardia de seguridad y el gerente de recursos humanos se pararon frente a mí. Señorita Smith, está suspendida en espera de una investigación por cargos de comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo. Reúna sus pertenencias personales y abandone el edificio. Ella dijo. Fue humillante tener que recoger mis pertenencias mientras mis compañeros de trabajo miraban. Fue aún peor cuando me escoltaron fuera del edificio. No tenía idea de lo que estaba pasando. Apenas tuve tiempo de salir del estacionamiento cuando sonó mi teléfono. Fue mi abogado. Antes de que pudiera siquiera saludar, ella ya me había dejado salir. Retener información importante y hacerla parecer una idiota eran las únicas frases que tenían sentido. Conduje a casa en silencio. Cuando llegué, la casa estaba vacía de nuevo. No tenía idea del infierno que había desatado hasta que finalmente me calmé lo suficiente como para recordar que la contrapetición de Michael sobre estaba aplastando. Casi todas mis aventuras extramatrimoniales fueron documentadas. No había dinero. Había gastado casi todos nuestros ahorros. La palabra adulterio fue la que más me dolió. Pensé que no podría empeorar. Entonces intenté llamar a mis padres. Necesitaba apoyo. Mi padre me llamó puta y me colgó. No necesitaba explicarme porque pensaba que yo ya lo sabía. Los siguientes 7 días parecieron los más solitarios de mi vida. Pero años después, los recordaría con cariño como buenos días. Michael dejó una nota, que encontré más tarde diciendo que había llevado a los niños a acampar y que volvería el domingo. Esa primera noche, mi amiga mayor Rebecca llamó alrededor de las 7 para ver cómo estaba. Ella dijo que Michael le había enviado un DVD y que no quería saber qué había en él. Durante los siguientes días, mi abogado detalló la desesperanza de mi situación. Me estaban despidiendo por una causa. Mi empresa, varios clientes y todos mis socios estaban siendo demandados. Perdería la custodia de mis hijos. Perdería todo. En ese momento, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que Michael detuviera todo el litigio. Traté de prepararme para su regreso. Desafortunadamente, no pude dejar de llorar. Cuando la familia llegó a casa, yo era un desastre. Los niños pasaron junto a mí como si ni siquiera estuviera en la habitación. Michael entró unos minutos más tarde, cerveza en mano, pareciendo que no le importaba. Apenas me obligué a hablar. Me vas a arruinar. El odio puro en su voz me destruyó. Dios, eso espero. Cuando traté de abordar el tema de nuestra historia como marido y mujer, él me llamó puta. En ese momento, ni siquiera estaba hablando con él. Solo estaba pensando en voz alta. Pero Michael lanzó una diatriba que duró varios minutos.
Puta, puta, perra. Cada palabra me desgarraba. Yo vine. Luego se levantó y salió de la habitación. Honestamente puedo decir que no me rendí. Traté de hacer que las cosas funcionaran con Michael, pero él no quiso hablar conmigo. Me preguntaba cómo les iba a Michael y a los niños sin dinero, pero parecía ser así. A veces me escabullía para verlo dejarlos o recogerlos de la escuela. No podía conseguir un trabajo y estaba recibiendo beneficios de desempleo. Mis padres no me hablaban. Necesitaba un lugar para vivir. Entonces comencé a ir de amiga en amiga, en su mayoría hombres divorciados. Nadie quería dejarme por mucho tiempo. Un día todo estaba bien y al día siguiente querían que me fuera. Siguiendo el consejo de mi abogado, comencé a ver a un terapeuta. Ella creía que si me arrepentía de mi comportamiento y trataba de buscar ayuda profesional por mi cuenta, me ayudaría en los tribunales. Tenía muy pocas esperanzas. Pude resolver algunos problemas, la mayoría de los cuales ya les he hablado. Pero el mejor consejo que me dio mi terapeuta fue al final de nuestras sesiones. Ella me aconsejó que corriera muy, muy lejos. No sé exactamente por qué decidió responderme. Podría haber sido una llamada telefónica, un correo electrónico o incluso una de las docenas de cartas que había enviado. Pero por alguna razón, cuando llegué a casa encontré un paquete de Michael esperándome. Inmediatamente reconocí la caja de regalo estándar de la tienda. La tarjeta estaba dirigida a mí de una manera bastante vulgar. Entendí todo lo que él sabía, casi todo. Realmente me odiaba y tenía una sugerencia muy específica sobre cómo podría utilizar mejor mi tiempo. No sé por qué darse cuenta de que él sabía de mi traición voluntaria fue mucho peor, pero lo fue. Lloré mucho. En ese momento me estaba quedando con un amigo de un amigo de un amigo de un amigo, un tipo decente llamado Robert. Creo que quería que nuestra relación fuera más que simples compañeros de cuarto. Cuando entró en la habitación para ver qué pasaba, me di cuenta de que había estado bebiendo. Cuando vio la bolsa, se puso furioso y salió corriendo por la puerta antes de que pudiera detenerlo. Me preocupé cuando Robert no estuvo en casa unas horas después. Deberías haberlo sido. Las enfermeras del hospital no eran prolijas, pero sabían casi toda la historia. Aparentemente, Robert había ido a enfrentarse a Michael. Michael casi lo mata a golpes. Su rostro estaba desfigurado. Tenía una conmoción cerebral, varias lesiones internas y una cadera izquierda destrozada. Estaba aterrorizada. Mis problemas ahora estaban infectando a quienes me rodeaban. En mi próxima sesión, le conté esta historia a mi terapeuta. Ella empezó a hacerme preguntas sobre Michael. Le dije todo lo que sabía. Era hijo único. Él no tenía familia. Había quedado huérfano cuando era adolescente. Le conté sobre nuestro amor de juventud, su devoción por mí y los niños. Le conté sobre sus acciones durante los 2 años en los que debería haber sabido de mi infidelidad y comportamiento posterior. Y le conté lo que Michael le había hecho a Robert. Cuando terminé, parecía horrorizada. Tienes que correr tan lejos de aquí como puedas. Déjalo solo. No lo llames. No le escribas. No le hagas saber dónde estás. No hay esperanza de reconciliación. Ni siquiera lo intentes. Sigue adelante. Si lo presionas, lo más probable es que te mate. Tus acciones claramente han roto a un hombre con un frágil control de la cordura. Ha soportado decepción tras decepción toda su vida. Él nunca te perdonará. Él nunca lo olvidará. Corre. Y corrí. Huí de los recuerdos de mi vida perfecta a una ciudad universitaria de mierda en Virginia, donde encontré un trabajo aún peor. Unos años más tarde encontré a un hombre que podía tolerarme e ignorar mi pasado. Lo mejor que puedo decir de él es que no me olió ni me pegó. No había amor entre nosotros, solo una relación amistosa.
Estoy segura de que eso fue parte de mi castigo. Mis hijos me contactaron cuando eran mayores solo para saludarme y hacerme saber que estaban vivos y que yo también lo estaba. Nunca pidieron verme ni desempeñaron ningún papel significativo en sus vidas. Michael prosperó sin mí. Seguí sus noticias tanto como pude. Siempre fue una superestrella en la industria del software y tuvo la gran fortuna de demostrarlo. Casi nada se escribió sobre su vida personal. Otra vez lo vi fue en la boda de mi hija. Me sorprendió que me invitaran. Se veía increíble. Parecía el hombre que era dueño de mi corazón y a quien había traicionado. Admitiré que me quedé un poco desconcertado cuando se acercó a mí para regodearse por última vez. Para que conste, arruinaste mi vida. Primero miró mi patético anillo de bodas. En ese momento me arrepentí de no haberlo llevado nunca en el dedo. Me alegro de que hayas encontrado a alguien. Espero que él te haga feliz. Y luego. Se fue. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.